Muy bien, buenas tardes. Creo que ya dimos el tiempo suficiente. Ahora vamos a empezar con nuestra clase de esta semana. Y recordando pues que la semana pasada concluimos con los temas de descuento, ¿verdad? Vimos descuento comercial y descuento racional, que fue el que terminamos de ver la semana pasada, ¿verdad? Entonces, continuando con esta línea del descuento, interés, etcétera, vamos a comenzar a ver las anualidades, ¿sí? A ver quién me dice qué se le viene a la mente o qué se le ocurre. Posiblemente alguien ya conozca la palabra, posiblemente alguien no, ¿verdad? O qué se les ocurre cuando leen la palabra anualidades. A ver, alguien. Años, profe. Años, muy bien. ¿Qué más? A ver, Freddy, ¿qué se le viene a la mente cuando escucha anualidades? Freddy Rosales. Una tasa de interés que se cobra anualmente, ¿no? Muy bien, tasa de interés anualmente. Muy bien relacionadas las palabras ahí. Bueno, entonces hoy vamos a ver qué es una anualidad. Pues como primer concepto tenemos que una anualidad es una secuencia, ¿sí? ¿Qué es una secuencia? Algo que lleva un orden, ¿verdad? Es decir, que se repite varias veces en un orden establecido, ¿verdad? Entonces es una secuencia de pagos, como bien decía el compañero, algo que se paga, un interés que se paga, ¿verdad? Iguales, que se realizan en periodos de tiempo iguales, ¿sí? Entonces son específicamente pagos iguales, es decir, que nunca van a cambiar, es decir, van a ser la misma cantidad en cierto momento, ¿verdad? Y en la misma cantidad de tiempo. Si esos pagos se realizan mensualmente, siempre se van a realizar mensualmente. Si se calculan semestralmente, siempre se van a calcular o pagar semestralmente. No podemos empezar anual, después bimestral, después trimestral y por último semestral, por ejemplo. No, sino que siempre tienen que llevar una serie de tiempos específicos iguales, ¿verdad? Entonces el primer concepto de anualidad. ¿En dónde vemos las anualidades entonces? ¿O en qué ejemplos? Pues lo vamos a ver en el pago de renta mensual, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas que los edificios no son propios, sino que pagan una renta. Entonces, eso entra en las anualidades, ¿sí? Los abonos mensuales de algún artículo comprado a plazos. Cuando nosotros compramos algo a plazos, una televisión, etcétera, o cuando una empresa compra cierto equipo o mobiliario, ¿verdad? Para poder equipar su empresa, también ahí se ha relacionado las anualidades. Obviamente, por ejemplo, en el caso de los artículos, los pagos son mensuales en la mayoría de casos. Hay casos donde hacen contratos en donde los pagos los hacen 2 veces al año, por ejemplo, porque lo van a pagar en un solo año, por ejemplo. El caso de las rentas también son mensuales. Sin embargo, hay empresas que hacen contratos anuales, es decir, que pagan de una vez el año completo de renta, ¿sí? Y lo hacen o lo negocian para un contrato de 5 o 10 años, pero lo van a ir pagando anualmente, ¿verdad? Como por ejemplo, supermercados, super del barrio, cuando no es propio el local, ellos alquilan y tienen que pagar una renta. Y ya hacen el contrato para 10 o 15 años y tienen que pagar anualmente cierta cantidad de dinero. Esa es una anualidad. Bueno, entonces acá vemos otro concepto. Dice
Una anualidad se puede entender como la cantidad fija que se debe pagar al final de cada periodo de tiempo para amortizar un capital prestado y sus intereses compuestos en un tiempo definido, ¿sí? Entonces también se puede definir como la cantidad que se paga de un dinero prestado. Sí, aquí ya no hablamos de rentas ni de artículos que se compran, sino directamente de un préstamo o crédito, ¿sí? Entonces una anualidad es lo que se va a pagar después, al final de cierto tiempo, sobre este crédito. Y los intereses que se van a utilizar para ese crédito son compuestos. Recuerden que existe el interés simple y el interés compuesto. Siempre para todas las empresas, pues les conviene más calcular un interés compuesto, ¿verdad? Porque se calcula en base al capital que va quedando, ¿verdad? No en base al capital total, sino al capital que va quedando, ¿verdad? Entonces también se puede considerar eso como una anualidad, como el pago fijo después de cierto tiempo. Los tiempos pues pueden variar, mensuales, trimestrales, etc. Periodo de las 4. Bueno, entonces existen varios tipos de anualidades, ¿sí? En las cuales se deben determinar las circunstancias, es decir, no en todas se calcula igual o no se aplica igual, ¿verdad? Me quedo hasta por acá. Las anualidades que veremos nosotros acá en la clase, pues son anualidades aquellas que los pagos se realizan al final de cada periodo de tiempo. Es decir, al final de un mes, al final de 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, etc. Además de ello, este tipo de anualidades, el periodo de tiempo para efectuar pagos y el periodo de interés será el mismo. Es decir, que va a ir de la mano, ¿verdad? Los intereses, como el tiempo, ¿verdad? No puede variar. No va a decir, yo voy a calcular los intereses para 5 años, pero no lo voy a pagar en 5, no que lo voy a pagar en 3. No se puede pagarlo antes, ni tampoco después, porque si los intereses son calculados para 5 años, no se puede tardar 7, 8 años, ¿verdad? Sino que tiene que ir de la mano, ¿sí? En sintonía. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Pregunten. ¿Dudas? Bueno, entonces, ¿qué tipo de anualidades vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver anualidades en el cual los pagos se van a hacer anualmente, es decir, cada año. La próxima semana ya vamos a ver casos en los que se pagan mensualmente, trimestralmente, semestralmente, etc. Lo que vamos a ver hoy es cómo calcular anualidades que se pagan al final de cada año, ¿sí? Anualmente. ¿Verdad? Y para esto debemos de conocer primero su fórmula. ¿Sí? La fórmula acá es esta que tenemos acá. La A, obviamente, significa el monto de la anualidad. Anualidad, que obviamente es lo que nosotros queremos encontrar ahora, ¿verdad? Es lo que nosotros andamos buscando, ¿sí? Cómo calcular las anualidades o los pagos anuales de cada año, ¿sí? Bueno, la C, obviamente, es el capital prestado, ¿verdad? Es decir, lo que se presta y que se debe de pagar, ¿verdad? R, obviamente sabemos que es la tasa de interés. Y acá sí vamos a ver que es necesario, o casi siempre es necesario, expresarlo como un decimal. Aquí nuevamente se repite la tasa de interés y aquí
si es necesario representarlo como un decimal, ¿sí? Como un decimal. En la parte de arriba de la fórmula no es necesario representarlo en base a un como un decimal, ¿verdad? Pero sí se pudiera, ¿verdad? Tenemos acá el tiempo, y estos unos pues son parte de la fórmula, ¿verdad? Son parte de la fórmula, ¿de acuerdo? Solo acá, permítanme, me faltó parte de la fórmula, que acá lleva también un 1 más R elevado al tiempo, ¿verdad? Esa es la fórmula completa, perdón que me hizo falta ahí, ¿verdad? Entonces ya vimos, la C es el capital, R es la tasa de interés y el T pues es tiempo. Obviamente el tiempo tiene que estar en años, ¿verdad? Porque vamos a calcular anualidades en años, ¿sí? Ya la próxima semana vamos a ver en meses y demás. Pero por hoy tiene que estar en años el tiempo. Y obviamente la tasa de interés también tiene que decir que es anual, ¿sí? No puede ser una tasa de interés semestral y el tiempo en años. No, ¿verdad? Tiene que ir siempre en la misma línea o en la misma sintonía, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda por el momento? Puede preguntar. Profe, ¿Sí? mire, al hacer la operación, tenemos que, el capital hay que multiplicarlo por la R que dijo, el La porcentaje. tasa de interés, el porcentaje, ajá. Es el interés. Hay que multiplicarlo por el capital. Ajá. Ya, solo era eso, profe. Igual ahorita vamos a hacer un ejemplo, no tenga pena. Bueno, continuemos entonces con nuestro ejemplo. Solo antes que se me olvide, voy a corregir la fórmula, que no sé por qué me hizo falta ahí. Muy bien. A ver, Esby, hazme favor de leer el problema. Un crédito de 3,000 con el 6% de interés compuesto debe pagarse en 5 años. ¿Cuál es el pago que deberá realizarse cada año? Muy bien, gracias. Entonces tenemos acá un préstamo, un crédito, ¿verdad? De 3,000 quetzales. La tasa que se le va a aplicar es del 6% anual, obviamente, ¿verdad? Interés compuesto, ¿verdad? Recuerden que hay interés simple, interés compuesto. Dice que el plazo que hay para poder pagarlo es de 5 años, ¿sí? Y que nos pregunta cuál es el pago que debe de hacer cada año. Porque obviamente no lo va a pagar todo junto, sino que va a hacer 5 pagos, ¿sí? ¿Para qué? Para que al final de los 5 años termine de pagar la totalidad del crédito más los intereses. Entonces, obviamente, en ese pago anual ya van a ir incluidos los intereses, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué datos tenemos? Recuerden que siempre es importante extraer los datos. Tenemos el crédito, que ese sería nuestro capital de 3,000. Tenemos la tasa de interés, en este caso la estamos representando con una R, que es del 6%. Si la queremos expresar como un decimal, recordemos que para expresar porcentajes en decimales, tenemos que dividir dentro de 100. En este caso estaríamos hablando de 0.06, ¿verdad? Y el tiempo, que es de 5 años. Obviamente andamos buscando la anualidad,
es decir, el pago que va a realizar cada año. ¿Durante cuántos años? Durante 5. Muy bien. Utilizando nuestra fórmula, entonces, sustituimos los datos. Capital son 3,000 por la tasa de interés, que es del 0.06, por 1 más 0.06, que es nuevamente la tasa de interés, elevado a t, que es tiempo. Queda como un exponente. Y en la parte de abajo tenemos 1 más 0.06 nuevamente, elevado a los 5 años como exponente, menos 1. Recuerden que esos unos son parte de la fórmula, ¿verdad? ¿Qué representa esos unos? Un año, ¿verdad? Porque estamos calculando anualmente, ¿verdad? Bueno, entonces realizamos esa multiplicación. 3,000 por 0.06, 180. 180 por 1 más 0.06, vamos a obtener 1.06 elevado a la 5. Y abajo tenemos 1.06 elevado a la 5 menos 1. ¿Verdad? Nos va a quedar entonces 180 por... Y recordemos que para elevar cualquier número decimal a un exponente necesitamos utilizar paréntesis. Entonces escribimos dentro de paréntesis el 1.06. Presionamos la tecla de exponentes, que es este triangulito, como una casita, por decirlo así. Y escribimos el exponente, que es 5. Y eso nos va a dar 1.33. 1.33. Pues abajo también nos va a quedar 1.33. Nos damos cuenta de estos dos de lo mismo. ¿Verdad? Menos 1. Por último nos va a quedar entonces 180 por 1.33. En la parte de arriba, 239.4. Dividido 1.33 menos 1, va a quedar 0.33. Por último realizamos esa división. Nos va a quedar 725.45. ¿Verdad? Ese sería el pago que tienen que hacer, o que esta persona tiene que hacer al año, ¿verdad? 725.45. Si lo multiplicamos por 5, como son 5 años, ¿verdad? Por 5 nos da 3,627.25 con 25 centavos. Quiere decir que el préstamo era de 3,000. Entonces los 627.25 representan los intereses, ¿verdad? Que le van a cobrar por ese crédito. Pero eso es asunto aparte. Lo que nos interesa ahorita, o lo que nos preguntaban, era la anualidad. Es decir, el pago anual que se realiza. 725.45. ¿Verdad? ¿Alguna duda? Pueden preguntar, jóvenes. Profe, aquí Sí, dígame, Karen. Después vamos con Esme. Fíjese que ¿cómo era? 180 por 1.06 elevado a la 5. No, era uno, sí, básicamente, pero lo hicimos por pasos,
¿verdad? Sí, pero es que no me sale, o sea, salen muchos números. Por eso solo utilizamos 2 decimales. Primero elevamos a la 5, 1.06, Ah, que ahí fue donde salió el 1. Y eso lo multiplicamos por 180. Así es. Voy a ver. Voy a ver si me sale. A ver, compañero Edwin, no esté mal. ¿Quién era la otra persona aquí? ¿Tenía dudas? No. ¿Le salió, Karen? voy a intentar. Bueno, hagamos otro ejemplo. Acá tenemos otro. Muy, a ver, por favor, Marta, veamos el problema. Buenas tardes, profe. Dice, un crédito de 15,000 quetzales con el 4.5% de interés compuesto debe pagarse en 6 años. ¿Cuál es el pago que debe realizarse cada año? Gracias, Marta. Veamos, Alma. ¿Qué datos tenemos acá, Alma? Los 15,000 quetzales, Ajá, ¿qué sería? que sería ay, ¿cómo le digo, profe? Es el capital, podrían decir El eso. capital. Muy Ajá. bien, el capital. Y el 4.5%, que es el interés, Ajá. y los 6 años. Y el tiempo, que son 6 años. Ajá. Gracias, Alma. Muy bien. Recuerden que tenemos que expresar como un decimal. Entonces nos quedaría 0.045. ¿Cómo tenemos? Dividiendo dentro de 100, ¿verdad? Bueno, y tenemos que averiguar la anualidad, es decir, el pago anual o cada año para poder cubrir este préstamo de 15,000. Entonces, sustituyendo nuestros datos, nos quedaría que A es igual a el capital por R, que serían los 15,000 por R, que es 0.045. Eso multiplicado por 1 más 0.045 elevado a t, en este caso son 6 años, ¿verdad? Y abajo nos va a quedar 1 más nuevamente r, 0.045 elevado a la 6 menos 1, ¿verdad? Bueno, realizamos en el orden correspondiente, ¿verdad? Entonces primero multiplicamos 15,000 por 0.045, que es el 4.5%, ¿verdad? Y eso nos va a dar 675. Primero sumamos y luego elevamos al cuadrado. Entonces 1 más 0.045, obviamente nos va a quedar 1.045 elevado a la 6, que es este número de años, ¿verdad? Abajo nos va a quedar lo mismo, 1.045 a la 6 menos 1. Primero elevo al cuadrado y luego resto, ¿verdad? Entonces acá 675 por, y para elevar al cuadrado decimales dijimos que vamos a utilizar paréntesis, 1.045 elevado a la 6, 1.30. Solo tomamos los primeros dos decimales.
¿sí? 1.30 en este caso. 1.30. Y abajo va a quedar 1.30 menos 1. Entonces en la parte de arriba, 675 por 1.30, 877.5. Dividido 1.30 menos 1, 0.30. Entonces quiere decir que la anualidad, en este caso, va a ser de 2.925. Ahorita sí ya, profe. 25, ahora sí. Muy bien. Entonces 2.925, ¿verdad? Ese sería el pago cada año, ¿sí? Si lo multiplicamos por los 6 años que son, pagaría 17.550. Es decir, los 15.000 que le dieron de préstamo y el resto, que serían 2.550, esos serían los intereses, ¿verdad? Que en todo crédito siempre hay que pagar intereses, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda? Pregunten. Profe, ¿Sí? o sea que después de que terminar que se sacó los 2.925, después hay que sumarlo, multiplicarlo por los 6 años y ese es el resultado final. No, el resultado de la anualidad es este. Lo multiplicamos solo para ver cómo es que funciona, ¿verdad? Que se le van a cobrar y demás. Pero el resultado es este. La anualidad son los 2.925. Está bien, gracias. Ajá. El otro solo es para analizar los resultados, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿No? ¿Seguros? Bueno, hagan ustedes y veamos cómo les va. Dice un crédito de 21,000 quetzales con el 7.3% de interés compuesto debe pagarse en 4 años. ¿Cuál es el pago que debe realizarse cada año? No, pues acá recordemos que hace falta el 1 más R a la T. Bueno, trabajémoslo, a ver qué tal les va. Dudas pueden consultar. Profe, disculpe. Sí, dígame. A mí en el tiempo, en el porcentaje para convertirlo en decimales, me aparece 0.07. Sí, porque tal vez su calculadora aproxima, pero sí hay que utilizar 0.073. Ah, bueno, gracias. Por favor.
Profe, Sí, dígame. creo que ya lo hice, ¿Ya? me parece. Dígame su resultado, lo vamos a anotar por acá. 6.323.62. 6,000. 323. Punto. 62. Bien, vamos a esperar a los demás compañeros a ver cómo les fue. Recuerden que los resultados pueden variar un poquito dependiendo si alguien aproximó o no aproximó. Los ejemplos hicimos sin aproximar. Nos dimos cuenta, solo tomamos los primeros dos resultados, los primeros dos decimales, sin aproximar, ¿verdad? Pero si alguien aproxima, tampoco está mal. A mí me dio el mismo resultado, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces espero a todos les haya dado esta respuesta, porque esta es la respuesta correcta, ¿verdad? 6,323.62. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con la definición o con los ejemplos sobre anualidades. Recordemos que hoy vimos cómo calcular anualidades pagadas cada año, ¿verdad? La próxima semana ya veremos anualidades pagadas mensuales o trimestrales, etc. ¿Ah? ¿Alguna duda? ¿Karen? ¿No? Me parece que no, profe, ya entendí, gracias. Muy bien, no tenga pena, que vi que tenía encendido su micrófono. Bueno, recuerden entonces que si alguien no ha hecho la tarea de esta semana, todavía tienen mañana hasta las 6. Y mañana les aparece la tarea sobre este tema, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, seguimos en contacto, jóvenes. Gusto saludarlos. Dudas, pues pueden consultarme en WhatsApp o en plataforma, ¿verdad? Y pues, gusto saludarlos. Pasen feliz semana. Feliz tarde. Gracias igualmente. Se cuidan mucho. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, profe. Igualmente. Cuídate. Profe, adiós. Gracias, profe. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Profe Pacheco, ¿me escucha? Buenas tardes, profe Camo. Sí, dígame. Tienen que tomar asistencia, Pacheco, Oh, está bien. y tienen que tomar nota también del director o coordinadora que le haya presenciado su En clase. este caso, usted, ¿verdad? Sí, y en todas sus materias, en todos sus grados. Bueno, sí, ahorita tomé la captura de los que están. Tenga pena, profe. Claro, muchas gracias. Buenas tardes. No, profe, feliz tarde. Vaya. Adiós. Adiós, profe Camo. Cuida. Gracias, igual.